Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Testigo del poder de Dios, que se transmite de aquí en la colonia 3 de octubre en Misioneros de Jesús y de María. Se transmite desde Tijuana. Quiero compartirles los números telefónicos para si gustan comunicarse. Aquí en Monte María, radio y televisión, son 6. Ay, caray, llamando, confundiendo con el celular. 689-73, ¿sí va? 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Ya me andaba yendo con los celulares. Ya me iba a ir al 664, pues el 664 es el mío. Es 664-750-2638. Quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que en este momento ya están listos para escuchar este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Aquellas personas que en este momento nos escuchan por medio de la estación del radio que es la 1470 AM. Un cordial saludo, mis amigos, para todos ustedes y que Dios los bendiga. También un cordial saludo para todas las personas que en este momento nos están escuchando y mirando por algún canal de televisión, por cable, mis amigos. Pues desde aquí les mandamos un cordial saludo para todos ustedes y también un cordial saludo, pero fuerte, fuerte también para todas las personas que nos están mirando y escuchando por medio de internet, que es www.montemaria.org, www.montemaria.org. Mi nombre es Guillermo Nuño Reyes, mis amigos, y ustedes me conocen como Memo Nuño, y pues aquí estamos en este bonito e interesante programa Testigo del Poder de Dios. Quiero mandar unos cordiales saludos para muchos de mis amigos y amigas que están escuchando este bonito programa Testigo del Poder de Dios, para María de Jesús Cruz, para Luis, para Paco, para la señora Delia de la colonia Guaycura, para Eliseo también del Guaycura, Manuel Castro Larios, que no se pierde estos bonitos programas, la señora María de allá de la colonia Libertad, parte alta, un cordial saludo para ella y para toda su familia. Y un cordial saludo también para la rondalla San Pedro Nolasco, que yo creo en uno de estos días estará aquí con nosotros compartiendo y cantando algunas alabanzas. Recuerden que viene el Día de la Virgen de Guadalupe y pues si Dios lo permite aquí estarán. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa en compañía de un amigo que ustedes conocen ya también, que cada mes nos acompaña. Es el señor Rogelio, que viene con mucho gusto, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, a cumplir con esa misión, con ese compromiso que él tiene con el Señor. Al igualmente, yo tengo un compromiso y pues hay que tratar de cumplir al Señor lo que nos ha encargado, porque es un encargo también. Entonces, si cumplimos nosotros, es para darle la gloria a Dios. Pero acuérdense algo también bien importante, que nosotros no podemos hacer nada sin ayuda de Dios. Entonces hay que tener eso en cuenta. No hay que creernos que yo me la sé de todas, que yo puedo, que no necesito la ayuda de nadie. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Tú qué vas a saber? No, hay que ser humildes y no actuar con soberbia. Si actuamos con humildad, vamos a reflejar a Jesús. Como dice Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en Efesios 5:1 nos dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Entonces hay que tratar de imitar a Jesús en la humildad, reflejando siempre el amor de Dios. Nos habla María Chávez del centro. Gracias por un día más, por su nieto y por su nieto y conversión de toda su familia. Pues un cordial saludo, señora María Chávez de la colonia del centro. Le mandamos un cordial saludo para toda su familia. Y aquí vamos a empezar este bonito programa, pero antes se me andaba pasando, mis amigos, el sábado pasado por estar bien entusiasmados con el programa, habían llegado unos saludos. Espero que las personas que mandaron estos saludos estén escuchando y se los voy a compartir. Es para Delfino Rey de Buenos Aires. Delfino Rey, buenas noches, dice. Pues un cordial saludo, buenas noches. Delfino Rey, un cordial saludo para ti, para toda tu familia. Para hermana Novila y Nancy Arteaga de Guatemala, un cordial saludo hasta Guatemala. Y Adriana Prieto, un cordial saludo para San Juana y saludos a Memo.
Gracias por los saludos. Yo también les mando un cordial saludo para todos ustedes. Un abrazo fuerte y un saludo desde aquí a la distancia con el amor de Dios y un mensaje fuerte. Tengan siempre ánimo a seguir adelante y nunca retrocedan. Si retroceden es como cuando se quedan en el pasado. Y el que mira para atrás, acuérdense como dice uno de los pasajes, el que mira para atrás, el que toma el arado y mira para atrás no sirve para nada. Y también un cordial saludo para Gabriela EZ y saludos a Memo. Un cordial saludo, Gabriela, a ver cuándo nos toca otra vez estar en el programa, porque la otra vez que lo hicimos tú desde México y desde aquí el programa había mucha interrupción, pero si Dios lo permite en otra vuelta que te des, pues aquí te estamos esperando. Un cordial saludo para toda tu familia. Y así es, señor Rogelio, vamos a empezar este bonito programa Testigo del Poder de Dios, con esa chispa, con ese entusiasmo, así como nos dice Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Entonces hay que siempre radiar esa luz, esa chispa, para llevar esa luz a muchos de nuestros hermanos que no conocen a Jesús y que se encuentran en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa penumbra, para que puedan darse cuenta y volver al camino de la vida, porque muchas veces nos podemos encontrar en un camino equivocado. Y Jesús nos dice en Salmo 27:11, muéstrame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Pues el Señor te va a mostrar ahorita los caminos. En Juan 14:6 te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, es el camino que debes de seguir. Y otras palabras que me aprendí muy bonitas, sin camino no puedes llegar a ningún rumbo, sin verdad no se puede creer, sin vida no se puede servir. Es el camino que debes de seguir, la verdad que debes de creer y la vida que debes de esperar. Es el camino que no te extravía, la verdad que no te engaña, la vida que nunca se acaba. Ahí está. Muy bonitas estas palabras, ya nomás es de que tú tomes la decisión. Te dice Jesús, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Al empezar a caminar en ese camino, no hay quien te engañe, porque Jesús te está diciendo la verdad. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y al estar caminando con Jesús, sinceramente vas a estar lleno de vida. No vas a estar con tu cara de fuchi ni cara de guarache aplastado. Vas a reflejar la felicidad. Y todo, pues gracias a Dios. Bienvenido, señor Rogelio, nuevamente a este bonito programa Testigo del Poder de Dios y seguir con esa misión, con ese compromiso para darle la gloria a Dios Padre. Bienvenido, señor Rogelio. Muchas gracias. Me uno a los saludos. Tuve la alegría de recibir por ahí de una visita en mi trabajo, ahora en el curso de la semana, de María de Jesús Cruz, a quien también le envío un fuerte abrazo, y a la comunidad de la parroquia de Villa de Guadalupe, por allá en la colonia 10 de Mayo. Ayer me tocó estar con ellos compartiendo con el grupo en una asamblea de alabanza después de la Santa Misa y oración, y luego compartimos un poquito sobre la palabra de Dios. Que esta comunidad y que esta parroquia sea bendecida por nuestro Padre Dios para que siga creciendo con esa alegría y ese entusiasmo de los hermanos con quienes compartí esos hermosos momentos. Fíjense que vamos a ver un poquito, de una manera muy breve, creo yo, es lo del el Evangelio de San Lucas. Recuerden que ya vimos el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Lucas es el tercer evangelio llamado sinóptico. ¿Recuerdan? Son 3 evangelios llamados sinópticos. Sinópticos porque mantienen una óptica muy parecida, de tal manera que si los pusiéramos en paralelo, estaríamos viendo más o menos el mismo esquema. Ya habíamos compartido, nomás que lo quiero retomar como un recordatorio, que estos evangelios sinópticos se alimentan, con excepción del de Marcos, de un libro o de unos dichos del Señor que aparecieron en los inicios de nuestra iglesia, llamado Fuente Q. Ustedes fácilmente lo pueden encontrar si lo investigan. Esta Fuente Q alimentó a el Evangelio de Lucas,
pero también el Evangelio de San Marcos sirvió como fuente para la redacción del Evangelio de San Lucas. Asimismo, el Evangelio de San Mateo, que ya habíamos mencionado, que hubo uno antes, escrito en arameo, del que a nosotros nos llegó y tenemos en la Biblia, que fue escrito en griego. Bueno, esto es para retomar un poquito lo que ya hemos compartido. Entonces, Lucas toma de fuente Q, toma de ese Mateo en arameo y toma de Marcos. Por eso, si ustedes siguen a partir del capítulo 3 del Evangelio de Lucas y lo ven con el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos, van a ver a partir de eso un mismo esquema, un esquema muy parecido. El capítulo 1 de Marcos y el capítulo 3 de Lucas hablan sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos ser y tomar conciencia de que los evangelios son memoria de los apóstoles. Ojo con esto y que nos quede muy claro. Los evangelios son la memoria de los apóstoles. Los apóstoles se ponen a proclamar la palabra de Dios y lo hacen de viva voz en una transmisión oral. No fue sino hasta un par de décadas mínimo, o 3 o 4, después de que nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos glorificado, cuando empezaron a aparecer los escritos. Y los escritos empezaron a aparecer porque aquellos primeros discípulos, los testigos oculares, como dice en su inicio, tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, el apóstol San Lucas, en los dos dice igual, los testigos oculares, y que después fueron servidores de la palabra. Entonces, esos testigos oculares estaban muriendo, martirizados. Entonces, había la necesidad de consignar por escrito para que quedara constancia de estos hechos que recibían de esos testigos oculares. Cuando los apóstoles visitaban o formaban comunidades, daban a conocer la memoria que ellos tenían de lo que le habían escuchado o habían visto hacer a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, es Jesús primero, y luego es la iglesia, es la tradición y es la iglesia, y después vienen los escritos. Esto es maravilloso, porque nosotros a veces no reflexionamos esto de esta manera. Pensamos que primero son los escritos y luego la iglesia, y no. Primero es Jesús, y luego es la tradición, y luego son los escritos. Esto significa que los evangelios que tenemos y los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento son el fruto de la iglesia y de la tradición en la iglesia, en esa iglesia naciente. ¿Cómo empieza esta misión? Miren, el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas nos habla del bautismo de Jesús. Pues con el bautismo de Jesús inicia su ministerio, inicia su misión. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, con el bautismo en el Espíritu Santo, en aquellos 120 que estaban, así lo dice el inicio del libro de los Hechos, con ese bautismo en el Espíritu inicia la misión de la iglesia. Y ahora nosotros, aquí ahorita, por ejemplo, la Madre Maggie, el señor Guillermo y un servidor, estamos continuando esta misión. Mantenemos una continuación de esta misión que inició con Jesucristo, que es dar a conocer la buena noticia, como lo dice el ángel a los pastores, ¿verdad? Les anuncio una buena noticia, les doy una buena nueva. Entonces nosotros estamos llamados a dar esa buena nueva, a dar esa buena noticia. Esto lo compartíamos ayer. Me acordé ahorita que el padre Jorge estaba hablando sobre la oración. Fue un tema que compartimos ayer en la parroquia de Villa de Guadalupe. Y compartíamos la necesidad de llevar esta buena noticia al mundo.
al entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos y vivimos. Entonces, esta misión de la iglesia continúa y se continúa en nosotros también. Es la misión del maestro, la que mantiene o debe de tener esta continuación en cada uno de nosotros. Fíjense que para que esto se diera, y si vemos los evangelios sinópticos y quienes los escribieron, vamos a entender esto que quiero compartir con ustedes. Se tuvieron que dar 3 fuerzas y unir 3 fuerzas en aquel tiempo, ¿no? En las primeras décadas de la historia de nuestra iglesia. La primera fuerza fue la fe del pueblo judío. Era necesario esta fe del pueblo judío. Y entonces San Mateo le escribe su evangelio al pueblo judío. Está dirigido al pueblo judío. Esta es la primera fuerza, la fe del pueblo judío. La segunda fuerza es la ciencia de los griegos. Y San Lucas le dirige su evangelio a los griegos. Y la tercera fuerza es el dominio, la política y el poder del pueblo romano, del imperio romano. Y el evangelista San Marcos dirige su evangelio a los romanos. Entonces se dan cuenta, estas 3 fuerzas que en su momento estaban ahí, llegó el momento, se unen en ese tiempo, y a esas 3 fuerzas los evangelios se dirigen. No un evangelio, lo compartíamos la otra vez, recuerdan, 4 evangelios. Aunque narren sobre la misma persona, sobre el mismo evento, son 4 perspectivas diferentes que nos hablan de la riqueza y de la maravilla que es el evangelio. La venida en la carne de un Dios que viene a buscar al hombre. Nosotros no buscamos a Dios, Dios mismo toma la iniciativa. En toda nuestra vida Él es el que toma la iniciativa. Dios tomando la iniciativa para propiciar ese encuentro con el hombre y con la mujer. Hoy sucede lo mismo. Dios es quien toma la iniciativa. Fíjense que en el Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 7, y en Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, se habla de 3 seres extraordinarios, ¿no? Que tienen rostros diferentes. Y cada uno de estos seres, los estudiosos lo asignan a cada uno de los evangelistas. Asimismo, por ejemplo, Mateo, que se dirige a los judíos, se le da el rostro de hombre o la figura de hombre. Marcos, que se dirige a los romanos, se da la figura de toro. Perdón, de león, el león de la tribu de Judá. Y el Lucas, que se dirige a los griegos, la figura de toro. Y a San Juan, la del águila. Y esta asignación de cada uno de estos rostros a cada uno de los evangelistas tiene que ver con el objetivo que tiene el evangelista de escribir el evangelio, el propósito a quién dirigirse, pero también con el desarrollo del evangelio. Por ejemplo, San Lucas es el evangelio del templo. San Lucas inicia su evangelio en el templo y lo culmina en el templo. ¿Qué hacen los discípulos de Jesús al final del evangelio? ¿Qué dice que hicieron? Se fueron al templo para alabar a Dios y para glorificarlo. ¿Sí? Entonces, el toro representaba la figura de la ofrenda, de lo que se sacrificaba en el templo. Por eso a Lucas se le asigna esta figura, ¿verdad? Fíjense que San Lucas, en su evangelio, va engarzando diferentes narrativas. Por ejemplo, engarza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento.
de tal manera que también engarza la historia de Jesús con la historia de la iglesia. Todo el Evangelio de San Lucas, podemos notar esto en todo el Evangelio, cómo va engarzando cada uno de las cosas de los personajes y de los eventos que en él están escritos. Hablando sobre esto de que tomaron de la fuente Q y del Evangelio de Mateo en arameo, para poder redactar su Evangelio, lo vamos a entender si lo vemos de esta manera. Miren, el Evangelio de San Marcos es el Evangelio más corto y según los estudiosos es el que se escribió primero, de los que tenemos en la Biblia, es el que se escribió primero. Entonces Marcos no conoció la fuente Q, por eso está escrito de esa manera, por eso nos habla a partir de Juan el Bautista, no nos menciona a Jesús antes, nos lo presenta ya siendo bautizado, ¿no? Entonces Lucas y Mateo son evangelios más largos, porque ellos, su redacción la hicieron posterior al de Marcos y tomaron de Marcos lo que ellos creyeron necesario, pero también tomaron de la fuente Q y también tomaron del Mateo escrito en arameo. Pero además de eso, incorporaron de su propia fuente, ¿no? De su propia fuente incorporaron varios escritos. Entonces, Lucas se sirve de Marcos, de la fuente Q y del Evangelio de Mateo escrito en arameo. Pero también se sirve del testimonio de otras muchas personas, ¿no? San Lucas, el Evangelio de San Lucas, si ustedes se fijan y van poniendo el Evangelio de San Marcos, más o menos sigue el mismo esquema del Evangelio de San Marcos, ¿no? Pero introduce material de la fuente Q, pero también tiene material propio, porque San Lucas investiga, entrevista. De hecho, los primeros padres de nuestra fe hablaban de que el evangelista San Lucas seguramente fue directamente con la Virgen María. Me imagino yo que si fuera en este tiempo hubiera agarrado su laptop y vámonos, y a ver, Madre Santa, pues vamos a tomarnos un cafecito y quiero que me platiques de este Jesús. Y María le ha de haber dicho, pues fíjate que nosotros vimos y entendimos a Jesús y no, háblame de más para atrás, Madre. Quiero saber desde el principio, háblame desde antes. Por eso ese capítulo 1 y 2 del Evangelio de San Lucas es tan rico y tan emocionante, tan maravilloso, en donde se habla de la anunciación, ¿no? Fíjense cómo San Lucas tiene material propio. Por ejemplo, es el único que nos habla de la infancia de Jesús de esa manera. La historia del buen samaritano solamente aparece en Lucas. El encuentro con Marta y María solamente aparece en Lucas. La historia del fariseo y el publicano es de Lucas, únicamente de Lucas. Zaqueo está en Lucas. Y la más famosa de las parábolas, el hijo pródigo. Una historia maravillosa que solamente está en Lucas. Lucas tiene mucho paralelismo con Marcos. Ya lo decía hace un momento, el capítulo 1 y el capítulo 3 nos hablan de Juan el Bautista, y si los vemos en paralelo, podemos ir siguiendo más o menos la misma narración. Entonces Lucas va engarzando y engarza el Antiguo Testamento con la infancia de Jesús. Engarza el Antiguo Testamento con la infancia de Jesús, en el capítulo 1 y 2. Es decir, Lucas ve el Antiguo Testamento y lo engarza con Jesús en la carne, ¿no? Con la llegada de Jesús, con la plenitud de los tiempos. El capítulo 3 y 4 del Evangelio de San Lucas engarza la infancia de Jesús con la vida pública de Jesús. Entonces, a Lucas le gustan los paralelismos,
nacimiento de Juan el Bautista en el capítulo 1 y 2 y nacimiento de Jesús. Lean ustedes el capítulo 1 y 2 y se van a dar cuenta cómo hay esto. El nacimiento son muy semejantes, siguen más o menos el mismo esquema. Dios anuncia los dos nacimientos, envía al ángel Gabriel, y el ángel Gabriel en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículos del 15 al 25, anuncia la llegada, el nacimiento de Juan el Bautista. Se lo anuncia a Zacarías en el templo. Y en el capítulo 1, versículos del 26 al 38, le anuncia la llegada de Jesús a María en su hogar. Es más o menos lo mismo entre Zacarías, el anuncio a Zacarías y el anuncio a María, el mismo esquema. Si se fijan ustedes, son padres estériles, no pueden tener hijos, Zacarías e Isabel, y viene el ángel y les anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. María, joven, virgen, no puede tener hijos, no conoce hombre, dice, ella misma lo dice, y le anuncia el ángel Gabriel el nacimiento de Jesús. Es decir, Zacarías en el templo, María en su hogar. Pero las reacciones de cada uno de ellos son diferentes, ¿no? Zacarías, falto de fe, dice, ¿cómo es posible? Somos ancianos. Y María, su respuesta es, ¿cómo será esto? No conozco varón. Pero la diferencia en María es que dice, hágase según tu palabra, cúmplase en mí según tu palabra, ¿no? Es muy diferente a la respuesta de Zacarías. Antes de pasarle el micrófono al señor Guillermo, fíjense que en todos los llamamientos siempre se manifiesta una dificultad. ¿Recuerdan a Moisés? Pues es que soy tartamudo, no me envíes a mí, ¿no? A Jeremías, soy apenas un muchacho. ¿Cómo me envías a mí si soy apenas un muchacho? El mismo San Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. En cada llamamiento siempre hay una dificultad. La respuesta de María, ¿cómo será esto? No conozco varón. Pero la misión es de Dios. Por eso yo les decía en la parroquia de Villa de Guadalupe, si a ti te dicen, haz esto, o eres llamado a hacer algo, no digas, es que no puedo, yo no estoy capacitado. ¿Por qué me envían a mí? Vamos, la misión es de Dios. Si fueras capaz y si tuvieras todo para realizarlo, sería tu misión. Sería tu misión, tu obra. Pero la misión es de Dios. Él va a poner los medios. A Dios no se le pide pruebas, pero Dios siempre da signos. A misma María le dice, he ahí a tu prima Isabel, ya está en el 6º mes. Un signo que le da a María, ¿verdad? María es la llena de gracia, y es la llena de gracia antes de la misma anunciación. Antes de la llegada del ángel Gabriel, ya era la llena de gracia. Se requiere el Espíritu Santo, estar llenos del Espíritu Santo para enfrentar las luchas, los retos y salir airoso y vencer. La invitación es, déjate llenar por el Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo llegue a tu vida, abre tu corazón a Él y tendrás todo para salir airoso. Señor Guillermo. Así es, señor Rogelio, como ahorita hace un momento atrásito nos compartía de la necesidad de llevar la palabra, esa palabra. Y sí hay mucho la necesidad, pero así como nos dice, la necesidad de llevar esa palabra al mundo. Y es verdad, y ahorita que pronunció la palabra al mundo, recordé Marcos 16:15, que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí está, por todo el mundo. Entonces, es un compromiso muy bonito en ese llamamiento que muchos de nosotros podemos recibir, pero en ese llamamiento ponemos pretextos muchas veces, como dice el señor Rogelio, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer el otro? Hay que ponernos a hacerlo.
Si no, ahí vamos a estar como inútiles. Entonces no hay que estar como inútiles para darle la respuesta al Señor. Y así como dice en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, fíjense lo que nos dice en Efesios 5:16. Estén listos y bien calzados para proclamar el Evangelio. Qué bonito, listos y bien calzados para proclamar el Evangelio, hablar de la palabra de Dios. Pero para hablar de la palabra de Dios y proclamarlo tenemos que tener una preparación. Sirácides 33:4 dice, prepara el discurso y serás escuchado, haz una buena síntesis y lo habla. Entonces, si nosotros no nos preparamos, ¿qué testimonio vamos a dar como predicadores? En Sirácides 24:9 dice, el que ha viajado conoce muchas cosas, un hombre de experiencia no habla sin fundamento. Entonces, si nosotros nos preparamos, vamos a hablar con fundamento bíblico, y eso es lo más importante, porque no nos vamos a agarrar hablando puro palabrerío de nosotros. Si nosotros hablamos capítulo, versículo, ya estamos hablando con fundamento bíblico. Y así como nos dice en Lucas del 1 al 38, es donde el ángel le dice a María que se aceptaba ser la madre de Dios. Y ahí nos habla ese pasaje muy bonito de cuando tiene ese encuentro María con el ángel, y ella le dijo que no conocía varón. Y fue cuando el ángel le dijo que iba a ser engendrada por obra del Espíritu Santo. Y ella respondió, que se haga en mí la voluntad de mi Padre. Y así como nos dice ese pasaje, que ponemos pretextos como Moisés, es que yo soy tartamudo, pues yo ponía ese pretexto antes también, pues yo cómo voy a darle la respuesta al Señor si tengo mis pies como están y tengo parálisis cerebral, y así hagan de cuenta yo. Entonces en ese pasaje fue en Éxodo 6, 11 y 12, que le dice Dios a Moisés, ve y dile al faraón que deje salir a los israelitas de Egipto. Y Moisés le dijo, ¿y cómo me va a hacer caso el faraón si soy tan torpe para hablar? Pues así torpe, Dios necesitó a Moisés para esa misión. Igualmente, así como yo estoy, hay un pasaje en Éxodo también en 14, no recuerdo si 11, 12 y 13, que dice, ay Señor, yo tengo dificultad para hablar, y esto no es ni de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo. Y el Señor le contestó, ¿y quién soy yo que le da la boca al hombre? ¿Quién soy yo que lo hace mudo, sordo, ciego, que pueda ver? Entonces, ahí yo entendí el mensaje que me está dando a mí también bien claramente. Ahora, fíjense, yo me voy a meter en este pasaje. Es como si yo le dijera al Señor, ay Señor, yo tengo dificultad para caminar, y esto no es ni de ayer ni de ahora que estás hablando con este siervo tuyo. Siempre que camino se me traban los pies. Y hagan de cuenta que el Señor me iba a contestar, ¿y quién soy yo que le da los pies al hombre? ¿Quién soy yo que lo hace tieso, chueco, que camino, que no camine? Y luego dice, así es que anda, que yo estaré contigo cuando hables. Y pues sí, tenemos una misión, tenemos un compromiso. Muchos de nosotros, como Moisés tartamudo, yo con mi parálisis cerebral, ¿cuántos otros les hace falta un pie, una mano? Pero pues así Dios nos necesita. Y tenemos que aprender a darle una respuesta en ese llamado que recibimos. Adelante, señor Rogelio. Así es. Siempre hay una sensación de miedo, de temor ante el llamado, ¿verdad? Y pues nuestra respuesta es humana, ¿no? Porque siempre todo lo descansamos sobre nuestras capacidades. Fíjense que el evangelista San Lucas no fue testigo ocular, no fue apóstol, ¿no? Fue discípulo, se unió a San Pablo en sus viajes, y fue discípulo, pero él no fue testigo ocular. No era judío. Entonces, esto de no ser judío se ve en su evangelio, porque a diferencia, por ejemplo, de Mateo, que se dirige a los judíos, Lucas hace énfasis en el rol de las mujeres, porque él no estaba sometido, ligado o preocupado por hablarle al pueblo judío en sus propias formas de vida. Entonces él hace énfasis en el rol de las mujeres, exalta la figura y la persona de la mujer. Y es el evangelio de la misericordia, se conoce como el evangelio de la misericordia.
porque nos muestra varios pasajes, como la del Hijo Pródigo, que hablan de la misericordia de nuestro Padre Dios. Entonces, fíjense que para la redacción de estos evangelios, pues había conflicto, ¿verdad? Había conflicto porque ahora nosotros sabemos, había factores de cambio porque había que traducirlo, por ejemplo, del arameo, del hebreo, había que traducirlo al griego. Y después, ahora en la actualidad, del griego, traducirlo a las diferentes lenguas, entre ellos la nuestra. Entonces, cuando hay una traducción, siempre hay un conflicto, porque al traducir estas palabras de un idioma a otro, se atraviesa con el problema lingüístico, que hay palabras en un idioma que no son tan vastas como nuestro español, nuestro castellano, ¿no? Nosotros podemos decir muchas palabras para definir un solo hecho, una sola cosa. Y hay otros idiomas en donde una sola palabra acompañada de algo te dice todo, ¿no? Entonces, el problema lingüístico para esto, para la traducción. Pero también el problema cultural, como que estoy haciendo mención, de lo que era el pueblo judío culturalmente, la mentalidad del pueblo judío. Entonces, esto le permitió el evangelista San Lucas darnos este maravilloso evangelio, pero también porque él mismo lo dice, que él investiga, que él estudia, que él ordena, porque los primeros padres de nuestra fe nos dicen que aquella fuente Q era conocida como los dichos del Señor, pero eran escritos separados, no tenían un orden. Entonces los tomaban y los iban incorporando para la redacción de los evangelios que tenemos. Jesús hablaba hebreo, pero más arameo. Pero entonces esto creó conflicto para traducir los dichos del Señor al griego. Y de ahí del griego a las diferentes lenguas de la humanidad, ¿no? Colosenses 4:14 nos muestra a San Pablo hablando de Lucas. Dice: reciban los saludos de Lucas, nuestro querido médico. Y en su casi conocida como carta testamentaria, en la segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos dice, segunda de Timoteo 4:11, nos dice lo siguiente para referirse a Lucas, ¿no? Dice, aquí está: solamente Lucas está conmigo. Solamente Lucas está conmigo. Quiere decir que Lucas se mantuvo fiel al apóstol San Pablo hasta el fin de sus días, ¿no? Entonces, no sé cómo andemos de tiempo, señor Guillermo. Unos 3 minutos todavía. Ok. Fíjense, vamos a ver el inicio del Evangelio de San Lucas. Esto ya lo habíamos compartido, pero lo quiero retomar. Dice: algunas personas, es el Evangelio de San Lucas, el principio. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Es decir, tal como nos lo transmitieron los apóstoles del Señor, los primeros testigos, los testigos oculares, los que vieron y escucharon al Señor, y que después se hicieron servidores de la palabra. Pero además dice: después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. Es decir, que San Lucas ordenó todo lo que recibió para que nos llegara este evangelio. Señor Guillermo. Así es, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Si Dios lo permite, para el próximo sábado aquí estaremos nuevamente. No se lo pierdan, siempre hay que tratar de escuchar el mensaje de la palabra, porque eso es lo que nos va a ayudar espiritualmente a seguir adelante
y pues a estar fuertes, porque muchas veces al no escuchar la palabra de Dios estamos con esa apatía y esa resequedad. El Salmo 4:9 nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tú, Señor, me das seguridad. Y recuerden algo bien importante que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del